amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Ecocrafts. Hoy estamos de nuevo frente a la máquina de coser. Vamos a ver unas cuantas nociones que nos sirvan para lanzarnos a coser ya directamente. Aquí en España somos muy refraneros y hay un refrán que dice que andar se aprende andando, y esto se aplica al pie de la letra a la máquina de coser. ¿Cómo aprendemos a coser a la máquina? Cosiendo. Hoy vamos a ver 3 puntos básicos que nos van a servir ya para poder lanzarnos. Por un lado vamos a aprender cómo hacer la canilla y cómo colocarla en su sitio. Por otro lado, cómo enhebramos el hilo de arriba. Y por último, algunos trucos que nos sirvan para familiarizarnos con nuestra máquina y también para aprender a coser recto. El funcionamiento básico de la máquina de coser consiste en 2 hilos, el de arriba y el de abajo, que se van entrelazando y así va formando las puntadas. Mi consejo es que, salvo que queráis hacer una decoración especial en vuestra costura, pongáis el mismo color de hilo en la bobina y en la canilla. Otro consejo que os doy es que utilicéis un hilo del mismo color de la tela que vais a coser. A ver, me explico. Yo cuando voy a comprar el hilo, normalmente me llevo la tela o la prenda que voy a coser. Si la tela es lisa, está tirado, porque vamos a encontrar un hilo seguro del mismo color que la tela. Si es una prenda que, por ejemplo, voy a subir el dobladillo, pues lo que hago es busco un hilo del mismo color del hilo con el que está cosido la prenda. Y, por último, si es una tela estampada, busco un hilo del color predominante del estampado, que suele ser el fondo del estampado, pero no siempre. Entonces busco siempre eso. Estos trucos de buscar el hilo lo más parecido a la tela posible, primero, nos va a hacer que el trabajo quede más curiosito, y segundo, podremos disimular quizá algunos pequeños fallitos que tengamos a la hora de coser. Vamos a empezar viendo cómo hacer la canilla. Lo primero de todo, colocamos el hilo que hemos comprado en el pasador portacarretes. Lo pasamos por la guía del hilo y a continuación por la rueda de tensión de la canilla. Y ahora le damos unas cuantas vueltas a la bobina con el hilo en el sentido de las agujas del reloj. Si se deja, que no consigo sujetar el principio, le doy unas cuantas vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Y así es como que lo empiezo. Y ahora lo coloco en el eje portacanillas. Si os dais cuenta, el eje portacanillas tiene 2 posiciones. A la izquierda es como lo tengo para colocar la bobina y a la derecha es como lo tengo que tener para que se vaya haciendo la canilla. Esta ruedecita que tenemos aquí al lado sirve como tope para que la máquina se pare cuando la canilla esté llena. Por regla general, yo os voy a dar un pequeño consejo. Cuando estéis utilizando un hilo que no utilizáis muy a menudo, mi consejo es que no llenéis mucho la canilla, y yo desde luego lo que hago es, cuando termino, quito el hilo que me queda en la canilla y lo vuelvo a colocar en la bobina. Salvo que sea un color que voy a utilizar con mucha frecuencia, blanco, negro, beige. Entonces, bueno, pues lo que me quede lo dejo ahí y a lo mejor voy poniendo colores encima de él. Y ahora, antes de pisar el pedal, lo que tenemos que hacer es invalidar el volante, porque ya veis que si yo subo y bajo giro el volante, la aguja sube y baja hasta abajo. Y en mi máquina, tirando del volante hacia afuera, ya la aguja sube y baja, pero ya no entra dentro de la canilla. Y ahora lo único que nos queda es pisar el pedal para que se vaya haciendo la canilla. Si os dais cuenta, yo no estoy tocando nada y el hilo va solito de arriba abajo. Si quisiese hacer la canilla entera, cuando esté llena se va a parar sola. Pero yo solo voy a hacer un poquito porque vamos a hacer unas pequeñas muestras y no es un hilo que voy a utilizar con mucha frecuencia. Ahora lo que hacemos es devolver el eje de la canilla a su sitio, volvemos a colocar el volante en su posición normal y
sacamos ya la bobina hecha de aquí arriba. Yo normalmente el hilo del principio lo corto para que no se me líe con los demás. Como veis, lo he pasado por este agujerito que me ayuda a sujetarlo para que no se me deshaga. Y ahora lo que hacemos es colocar la bobina en el eje portacanillas. Primero la meto y luego la paso por esta ranura y tiro del hilo hasta que me aseguro que ha pasado por este agujerito. Y así, si ha pasado por el agujerito, veis que no se mueve. Eso es que la bobina, la canilla está bien enhebrada. En la primera parte os dije que os enseñaría cómo volver a colocar estas piezas en la parte de abajo. Cuando vayáis a hacer una canilla, de ninguna forma necesitáis quitar todas las piezas. Basta con que quitéis la lanzadera. Bueno, ahora os digo cómo lo hacéis. Basta con que quitéis la bobina, ¿vale? Pero no hace falta estar quitando todo. Esto lo que hay que hacer es volver a colocar la lanzadera. Bueno, lo primero de todo, la aguja arriba. Y ahora colocamos la lanzadera, lo encajamos en la pista de la lanzadera. Y una vez que eso está colocado, coloco encima el pasador. Y una vez que lo tengo en su sitio, bajo las dos pestañas que sujetan todo. Y ahora ya puedo colocar la canilla. Yo siempre coloco el hilo a la derecha de este palito y metemos la canilla con el palito hacia arriba y giramos hasta que oímos ese clic. Como os decía, cuando vayáis a sacar o meter la canilla, no hace falta desmontar toda la pieza, basta con que tiréis de esta lengüeta y sale junto la bobina y el portacanillas. Y para meterlo, pues lo mismo, lo ponéis así y lo que os digo, giráis un poquito hasta que habéis oído el clic, pues ya está. Ahora vamos a enhebrar el hilo de arriba. Por lo general, todas las máquinas se enhebran igual. Es decir, el recorrido del hilo es siempre el mismo. Va por aquí, baja, vuelve a subir por aquí y baja a la aguja. A mí, veis que aquí yo voy teniendo flechitas que me van avisando por dónde tengo que ir metiendo el hilo. Casi todas las máquinas hoy en día las traen porque así es más fácil que lo sepamos. De todas formas, cogeros las instrucciones, pero si ya sois experimentadas en la costura a máquina, no vais a tener casi ni necesidad de coger las instrucciones. Bueno, primero vamos a pasar el hilo por la guía del hilo. Una vez que lo he pasado por la guía del hilo, lo meto por esta ranura y lo engancho por aquí abajo. Y ahora lo tiro, lo meto por el pasador portahilos hasta que me aseguro que ha entrado por este agujerito de aquí. Lo llevo hacia abajo, lo paso por esta otra guía que tengo encima de la aguja y ya enhebro la aguja de adelante hacia atrás. Siempre hay que enhebrar la aguja desde adelante hacia atrás. Por último, bajamos, he dejado abierta la parte de la canilla para que veáis cómo se engancha el hilo. Bajo la aguja sujetando el cabo de este lado y no sé si os dais cuenta, pero está cogiendo el hilo de abajo y ya lo puedo subir arriba. Y una vez que tengo ya los dos hilos, lo que hago es cojo suficiente cantidad de hilo de la bobina de arriba para que cuando vaya a dar la primera puntada, como el tirador del hilo tira del hilo, puede tirar también del que tengo abajo y se me puede desenhebrar la aguja. Y ahora lo que hago es paso los dos hilos por el centro del prensatelas y los llevo hacia atrás. Esta tontería nos va a ayudar que a la hora de empezar a coser no se nos enreden estas hebras con lo que ya estamos haciendo. Y ahora ya nos podemos lanzar a coser. He cogido un trocito de tela para ir practicando y enseñándoos pequeños trucos. Lo normal es colocar la parte más voluminosa de la tela en el lado de la izquierda.
salvo que no nos quede otra que hacerlo al revés. Pero lo normal es esto porque de esta manera vamos a dominar mejor la tela. Ahora, ¿cómo vamos a coser recto? Bueno, pues podemos guiarnos por el mismo prensatelas si queremos hacer una costura muy al borde. Por ejemplo, ¿cómo hago? Pues yo lo que hago es, en este caso, como quiero que sea totalmente al borde, yo coloco esto, bajo la aguja y cuando ya estoy segura que la aguja está pinchada donde yo quiero, bajo el prensatelas y ya con la misma rueda sujeto la tela con la mano izquierda y con la rueda voy girando y doy, por ejemplo, las 2, 3, 4 primeras puntadas. Y una vez que ya he hecho esas puntadas, bajo la palanca de inversión de puntada, rozo el pedal un poquito para que no vaya muy deprisa y voy hacia atrás. Y ahora ya sí que puedo volver hacia adelante. Y ya voy, veis que voy con el borde todo el rato pegado al ras del prensatelas. Y de esta forma consigo que la costura me salga recta. Bueno, a lo mejor no sale recta porque esta tela es un demonio y no consigo cortar el borde perfecto. Pero es un truco para que, y ahora que estoy llegando al final, pues hago lo mismo. Un par de ruedas de puntadas girando el volante, bajo la palanca de inversión de puntada, doy 3 puntadas hacia detrás y vuelvo a dar 3 puntadas hacia adelante y ya termino mi costura. Levanto el prensatelas y corto el hilo. Aquí en este caso ya lo puedo cortar al ras y veis que la puntada nos ha quedado bastante recta. Otra posible opción, que me guíe por una de las líneas que tengo marcadas en la placa del prensatelas, ¿vale? Por ejemplo, por esta. Entonces yo coloco ahí la tela, ya lo tengo claro, bajo la aguja, ya tengo, bajo el prensatelas, bajo la aguja y ya puedo empezar a coser. Vamos a hacer otra puntada para que veáis distintos tipos de puntada. Y ya puedo empezar a coser. Yo me voy guiando todo el rato por la línea que tengo en la placa del prensatelas, de la aguja, perdón. Aquí, para que os hagáis una idea, yo estoy pesando el pedal muy despacito y es muy importante que sujetéis la tela con las dos manos a la izquierda y a la derecha, nunca en esta zona por donde va a pasar la aguja, porque si por cualquier motivo pisáis con fuerza el acelerador, os podéis clavar la aguja en el dedo, que a mí me ha pasado y es bastante doloroso. Bueno, voy a cambiar un poquito de zigzag para que veáis otro zigzag que hace la máquina. Y esto os aconsejo también que lo vayáis haciendo con todas las puntadas de vuestra máquina. Y de esta forma vais cogiendo el truquito de cómo son vuestras puntadas. Y incluso si tenéis la rueda de ancho y de largo de puntada, yo lo que haría en cada tipo de puntada, apuntaros cómo habéis colocado la máquina, por si luego queréis repetir esa puntada, que sepáis cómo habéis colocado las ruedas. Aquí normalmente cuando hacemos zigzag, la palanca de inversión de puntada va en recto hacia atrás. Otra opción para colocar la tela recta es que yo coloque el posit donde yo quiero, por donde yo quiero llevar la tela, ¿vale? Imaginaros que la quiero llevar por este lado, ¿vale? Y coloco el posit aquí. Entonces, como hemos hecho hasta ahora siempre, ¿vale? Bajo la aguja, doy las 2 o 3, perdón, vamos a cambiar a este pespunte, doy las 2 o 3 primeras puntadas con el volante, bajo la palanca de inversión de puntada, le doy 2 o 3 puntaditas hacia atrás y vuelvo otra vez hacia adelante y me voy guiando por este borde del posit. Si no, también podéis poner un trocito de washi tape o lo que sea. Aquí intentar
El pedal de la máquina de coser es como el acelerador de un coche. Cuanto más flojo lo pise, más despacio va la máquina, y cuando más fuerte lo pise, más deprisa va la máquina. Entonces mi consejo es que al principio vayáis más bien despacito. Y así podáis controlar. Y luego el tercer truco, que yo aquí lo he hecho con una línea con bolígrafo, es que podéis trazar una línea, por ejemplo, con un jaboncillo, que sabéis que luego se borra, se quita perfectamente, que es como una tiza, y seguir esa línea a la hora de coser. Cuando vayamos a colocar la tela, la aguja siempre tiene que estar levantada. Y ahora ya, ¿ves? Vamos a hacer este otro pespunte que tengo aquí, que es más pequeñito, para que veáis el otro tipo de pespunte que tengo. Bajo la aguja, doy un par de vueltas con la rueda. Cuando ya le he dado 3-4 puntadas, bajo la palanca de inversión de puntada y ya vuelvo otra vez para adelante. Y lo que hago es que la línea vaya justo por el centro del prensatelas. Y así va a coser justo por la línea que he hecho. Esto nos puede venir bien sobre todo cuando vamos a hacer algún dibujo para seguir bien la línea del dibujo que queremos hacer. Y ahora con esto vamos a hacer también, imaginaros que cuando yo llegue aquí quiero coser hasta hacia la izquierda porque quiero hacer un dobladillo. Entonces cuando ya estamos llegando al final, voy a poner una puntada un poquito más grande. Cuando ya estoy llegando hacia el final, lo que hago es las dos últimas puntadas las paso con el volante. Aquí por ejemplo me he pasado porque ya estoy casi en el borde, pues no pasa nada. Le doy hacia atrás y con la aguja pinchada en la tela levanto el presatelas, giro la tela por completo y ya puedo seguir cosiendo. Vuelvo a bajar el prensatelas, lógicamente, y ya puedo seguir cosiendo. Y ahora cuando ya voy a llegar a este otro punto, vuelvo a hacer lo mismo, paso manualmente. Cuando llego a donde quiero girar, levanto el prensatelas con la aguja pinchada y vuelvo a coser marcándome con el dobladillo como tope para que la costura sea recta, que no va a ser recta porque ya te digo yo que este corte no es recto. Y cuando estoy llegando al final, pues lo mismo, le doy a la palanca de inversión de puntada y ya remato mi costura. ¿Vale? Pues mi consejo es que vayáis haciendo esto y os vayáis apuntando todas las puntadas de vuestra máquina y vayáis poniendo, si tenéis como yo que solo es una rueda, pues es muy fácil. Pero si tenéis también la rueda del largo de puntada y la del ancho, que os vayáis apuntando en qué numerito la vais colocando. Pues desde mi punto de vista, con estas nociones básicas ya nos podemos lanzar a coser. Está claro que no hemos agotado el tema, que quedan muchas más cosas que decir sobre la máquina de coser. En principio yo no voy a hacer más tutoriales, no lo tengo previsto. Si queréis alguno más, decídmelo en comentarios y ya me organizo para programar otro en el que hablemos de otros temas según me vayáis pidiendo o según me vaya apareciendo. Y por lo demás, pues ya solo me queda que daros las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo al prepararlo y en este caso lo más importante, que os haya resultado práctico. Y como os digo siempre, cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.